Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a darnos la oportunidad de hacer una réplica de debate de una pregunta que posteaba por ahí nuestra compañera y colaboradora Ana Delvado en su página de Facebook y que por supuesto lo vamos a hacer extenso también a nuestro canal de YouTube. Bueno, antes que nada una disculpa, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de hacer la réplica de este debate porque hemos estado muy ocupados, muy a pesar de que continuamos todavía con el tema de la recesión en las actividades que ha dejado la pandemia, pero bueno, gradualmente se ha reincorporado ya la actividad industrial, particularmente en pruebas no destructivas, pero nosotros hemos procurado no parar de trabajar, por supuesto, para derramar toda la buena intención de los conocimientos que tenemos para ustedes. Bueno, la pregunta de debate era, y era una pregunta que ya la habíamos ejecutado anteriormente, muchos dijeron por ahí que era un refrito, no es un refrito, simplemente es una actualización de la participación conjunta de todas las personas, porque muchos no lo saben, pero después de que sacamos las réplicas de los debates, la gente sigue participando y la pregunta puntualmente decía acerca de que si se deben de mandar a, y válgame la expresión, calibrar, diagonal, verificar, aunque ya sabemos que no es lo mismo por temas de semántica, los instrumentos que se usan para la verificación de algunos parámetros relativos, pero no absolutos, en cuanto a la dimensión de la soldadura, como como el bridge cam gauge, como los calibradores para verificar el tamaño de la soldadura, como el high-low, como el big-wag, es decir, todos los instrumentos que se usan para la verificación de los parámetros de la soldadura. La pregunta es si se deben de mandar a checar, verificar, calibrar, no sé, ¿verdad? Como quieran llamarle, pero esa es la pregunta, si realmente se debe. Y por supuesto quiero agradecer a todas las personas que tuvieron a comentar que sí, que no se debía. Yo entiendo que muchos de ellos muy apegados a la política meteorológica nacional, a lo mejor algunos simplemente repiten lo que escucharon en otra parte y lo están replicando. Es decir, están replicando una mala práctica o una ideología equivocada. El día de hoy voy a generar la opinión basada en un nuevo análisis que hemos ejecutado y por supuesto también nuevas conjeturas basadas en más cosas que hemos logrado leer. Porque aquí esto se trata de ir creciendo, de cada día desarrollar el gen del aprendizaje infinito. Y bueno, vamos a poner la primera conjetura. Quiero traer en conjetura número 1. Recientemente acabo de comprar un set de calibradores o de medidores de soldadura directamente con AWS, con la Sociedad Americana de Soldadura. Recuerden que la Sociedad Americana de Soldadura, AWS, es el papá de los pollitos en términos de soldadura. Y dato interesante es que ellos cuando te mandan los instrumentos, no te los mandan calibrados. Y cuando se les pregunta acerca del proceso de calibración, ellos argumentan que realmente eso va a depender del sistema de calidad interno, pero que lo ideal es verificar la performance, el buen funcionamiento, la condición física y la condición dinámica, es decir, para los instrumentos que son dinámicos, que están conformados por más de dos partes. Ahora, otra cosa interesante es que durante el examen, el prestigiado examen de CWI de AWS, los calibradores o los medidores que ellos te dan no presentan etiqueta de calibración, ni tampoco presentan un número de registro de trazabilidad que esté trazado en alguna parte, como para que estén verificando si están calibrados o no. Y miren que el nivel de precisión que se debe de tener para verificar los parámetros de las soldaduras durante el examen de AWS es importante. Y aún así, los instrumentos que AWS te da para el examen no tienen etiqueta de calibración ni tienen el número de rastreabilidad. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. AWS, que es AWS, no maneja etiquetas de calibración en los instrumentos, ni tampoco anda cacareando que esto se tiene que mandar a calibrar en alguna parte. Si te dice que se debe de verificar el estado físico y de funcionalidad, sí te lo dice. Ahora, segunda conjetura. Tuve la oportunidad recientemente de impartir una de las tantas capacitaciones que impartimos y trabajamos mucho con este código, que es uno de los códigos, escuchen esto, basados en experiencia más importantes de la industria, y es el código DS1, DS1, bueno, en este caso DS1 volumen 3, quinta edición, que salió en el 2020, salió el año pasado. Repito, es uno de los códigos basados en experiencia
más importantes de la industria. Y la verdad es que, perdón por la expresión, pero es una chingonería porque este código está tan completo que ni siquiera te pide que tú tengas procedimientos de inspección porque ya los procedimientos vienen integrados en el mismo código. Trae varios procedimientos, más de 30. Y puntualmente la parte que me llamó poderosamente la atención, digo, yo ya tengo muchísimo tiempo trabajando con este código de ediciones pasadas, son los intervalos de verificación o de calibración, o lo que viene en la tabla 2.1, que es la frecuencia de calibración de algunos instrumentos. Y dato interesante es que para los profile gauge, por ejemplo, como estos, como los profile gauge, como estos, que se utilizan para verificar precisamente el perfil de la rosca en una conexión rotatoria con hombro, y estoy hablando de conexiones que están sometidos a los trabajos extenuantes y muy demandantes de la sarta y de la columna de perforación, y conexiones que están sometidas a torque de más de 60,000 libras y mecanismos de daño como el heat checking, el slip stick y otros mecanismos muy agresivos, en donde el perfil de la rosca es fundamental para que no se dispare el torque de la conexión y que en el sello se dispare el esfuerzo mínimo especificado de la cedencia, bla, bla, bla. Fíjense, ojo, este código basado en experiencia me dice que el profile gauge, acá está, el profile gauge, se tiene que ofrecerle o se le tiene que ofrecer una frecuencia de calibración de 3 años. Si para una conexión rotatoria con hombro que está sometida a un torque y un esfuerzo extenuante, te está pidiendo 3 años. ¿Por qué había algún premio Nobel de física, venir a decir que esto se tiene que calibrar cada año? Es más importante verificar su estado y su condición física diagonal operativa, porque algunos son dinámicos como estos, que estar cada año mandándolo a calibrar con alguien que quizás ni siquiera sabe cómo funciona. Ahora, muchos de los instrumentos, como por el Bridge Cam Gauge, que trae la graduación para medir el ángulo de bisel desde los 40, 45, 50 grados, y cuando te pide medir 45 más menos 2 grados, ¿cómo chingado le vas a hacer si no se pueden medir entre el 40 y el 45? Esto significa que es más importante para estos instrumentos verificar su estado físico y diagonal funcional que mandarlos a calibrar, sin contar que a veces la calibración sale más cara que el instrumento mismo. La mayoría de las compañías que trabajan con el profile gauge, de acuerdo con lo que dice DS1, tienen que mandarlo a calibrar cada 3 años con comparadores ópticos. Lo que hacen mejor es compran nuevos. Porque algo importante destacar es que estos realmente sí se tallan y se friccionan contra la rosca. Los comparadores de soldadura o medidores de soldadura no. Entonces, son desechables, diagonal, tienen una vida útil. Creo que es más importante que cada compañía desarrolle un checklist interno para poder verificar con toda la honestidad del planeta la condición actual de esos instrumentos, que mandarlos a calibrar al amparo de quién sabe qué normativa, sin contar que no hay probablemente patrones para este propósito. Entonces, aquí tenemos ya la conjetura, saquen sus propias conclusiones. AWS ni siquiera menciona eso, y los instrumentos que te da AWS para su examen tampoco están calibrados. Y yo digo que deberían, no lo sé, es un examen importante, a lo mejor tú estás midiendo bien, pero como el instrumento está mal, ya por eso reprobaste, no sé, ¿verdad? Pero no es así. La realidad de las cosas es que las tolerancias de los parámetros que se miden con esos instrumentos son tan grandes que no vale la pena que lo mandes con un tercero, nada más que te quiten tu dinero. Sí es importante tener un checklist interno para verificar la condición diagonal funcionamiento. Y por supuesto, tomamos como ejemplo lo que me dice DS1, volumen 3, quinta edición, que ellos te mandan a hacer esta verificación cada 3 años, en donde de hecho la mayoría de las compañías ya ni siquiera lo manda a calibrar, simplemente compra otro nuevo. Así que esperamos con esto ayudarlos a entender un poquito más cuál es la verdadera intención de la supuesta calibración de estos instrumentos, que en opinión no se tienen que mandar a calibrar. Sin embargo, antes de rematar con todo esto, quiero platicarles algo. Aquí en la nota 1, y le voy a agrandar esta parte del párrafo porque para mí es importante que entiendan esto. Aquí en la nota 1
Dice que para algunos dispositivos de medición no listados, excluyendo las reglas de acero o las cintas métricas, o sea que ni siquiera dice que tienes que mandar a calibrar una cinta métrica o una regla de acero. ¿Por qué? Porque bajo ninguna circunstancia existe manera de que se pierda dimensión más que por parámetros de expansión térmica en el mismo metal. Pero eso ya todos lo sabemos. Claro, cuando ya se le borraron los números, pues sí, hay que reemplazarla. Ojo con eso. Este es un código basado en experiencia. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que, vámonos.